Chicos, buenos días. Hoy día, 1 de junio, nos encontramos en otra clase más de quinto grado. Hoy día vamos a tratar otro tema según el módulo de razonamiento, la parte de razonamiento verbal de su módulo. El tema se llama los antónimos. Ya hemos trabajado sinónimos y antónimos el año pasado, así que algo vamos a recordar, y no solamente el año pasado, sino ya desde años anteriores. Ustedes ya tienen una noción de lo que es sinónimos y antónimos. Hoy día vamos a empezar con los sinónimos, la otra clase con los antónimos, la otra clase los sinónimos. Está fácil, solamente para que ustedes desarrollen en su módulo, pero siempre vale una explicación. Vamos a ver entonces qué cosas son los antónimos. Son los que tienen significado opuesto o contrario, ¿no? Lo contrario de, decimos. ¿Cuáles son las características para que sean antónimos esas palabras? Tienen significado opuesto, es lo mismo. Por ejemplo, si yo digo gordo, lo contrario de gordo será flaco. Si yo digo otra característica será pertenecen al mismo campo semántico. Por ejemplo, en el campo semántico de temperatura ambiental, por ejemplo, si yo digo gélido, sus elementos serán helado, muy frío. Si yo digo tórrido, sus elementos serán muy ardiente o quemado. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de significados opuestos según el campo semántico, que es la temperatura ambiental. Y C, son concordantes gramaticalmente, porque si yo te doy una palabra insultar, por ejemplo, que es un verbo, tú tienes que sacar su antónimo también que sea un verbo. Por ejemplo, acá, insultar termina en ar, es un verbo. Elogiar termina en ar, es un verbo. ¿Ya? Yo no puedo colocar insultar benevolente, por decir, porque insultar es un verbo, benevolente ya no. Entonces, si pongo un verbo, también el antónimo tendría que ser un verbo. Si yo doy como palabra un sustantivo, claro, tengo que colocar en su antónimo otro sustantivo. Por ejemplo, ahí, oscuro. Vamos a ver ahora los tipos de antónimos. Tenemos más tipos de antónimos, pero hoy día vamos a estudiar solamente dos, ¿ya? Los absolutos y los relativos. ¿Cuáles son los qué son los absolutos? Son aquellos que expresan ideas totalmente opuestas. Por ejemplo, día, noche, valiente, cobarde, ¿ya? Por ejemplo, dice, yo llegué a Lima en el día. Puedo hacer otra oración y digo, yo llegué al día, a Lima en la noche. La misma oración, pero lo que cambia nada más es la palabrita, día, noche, significado opuesto. En cambio, en el relativo, dice, son los que expresan ideas parcialmente opuestas. Depende del contexto en que se da la oración. Por ejemplo, blanco, el opuesto puede ser oscuro, también puede ser opaco. Si yo digo, por ejemplo, la luna del carro está blanca. Si lo cambio, la oración, la luna del carro está oscura. También puedo decir, la luna del carro está opaca. ¿Ya? Al cambiarlo a su antónimo, puedo relacionar una palabra con otra. Por eso decimos antónimos relativos. Y acá vamos a aprender también hoy día algunas palabras que se convierten en antónimos al colocar los prefijos a, an, anti, de, des, y, in, im, contra, etcétera, porque tenemos más prefijos todavía. Por ejemplo, si yo coloco higiénico,
Lo contrario o su opuesto será antihigiénico, probable, improbable, y se convirtió en su antónimo. Decir, contradecir, obedecer, desobedecer. Miren, solamente colocando estos prefijos, las mismas palabritas se van convirtiendo en antónimos. ¿Ya? Esto es algo que tenemos que aprender también. En la hojita que les estoy dando, en el link de la clase, tenemos la clase y tenemos ejercicios para que ustedes vayan desarrollando. Quisiera que primero trabajen lo que está en el link de la clase para que puedan entender un poquito más, y luego ya después van a desarrollar su módulo en la página 90, 91 y 92. ¿Ya? No se olviden siempre que solamente me presentan la tarea del módulo y la tarea del link de la clase. Ya no me presenten la clase porque es mucho y se amontona mucho las tareas, lo que yo tengo que revisar. Ya, por favor, chicos, solamente las tareas me lo mandan. Eso es todo por hoy día. Espero que lo hayan entendido un poquito más con el módulo. Ya vayan trabajando en sus ejercicios. No se olviden de lavarse siempre las manos. Vamos a ver la otra clase con otro tema nuevo. Nos vemos, chicos. No se olviden de lavarse las manos.